que ustedes deben conceptualizar al momento de desarrollar su proyecto. Habíamos quedado con un concepto que lo había dado así nomás yo de manera teórica en la anterior clase, que era el concepto de tiempo de ciclo, y que algunos preguntaban de manera oportuna cuáles son los tiempos de ciclo para las diferentes maquinarias. Yo en este momento le voy a dar unos videos donde muestra el tiempo de ciclo para un determinado equipo. Y obviamente ustedes ya se van a imaginar para los demás cuál es el tiempo de ciclo. Entonces vamos a mirar un video donde muestro el tiempo de ciclo para algún tipo de maquinaria. ¿Ya? Vamos a compartir un video y yo le voy a decir cuál es el tiempo del ciclo para cada uno de ellos. ¿Lo ven en pantalla? Sí, se ve. Compactadora, ¿sí? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Se ve, ingeniero. ¿Se nota el sonido? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Ahí está el compactador haciendo compactación de una plataforma. Ahí empieza el tiempo del ciclo. Ahí, cuando da inicio a una vuelta completa. ¿Se nota, jóvenes? ¿Se escucha? Sí. Ya. Ahí donde yo he paralizado el video, ahí empieza el tiempo de ciclo para este compactador. Vamos a ver. ¿Se nota ese también o no? Creo que se cortó el video. ¿Se nota el sonido o no? El sonido sí se escuchaba. ¿Aquí se está notando este compactador o no? ¿Lo ven o no? Sí. Ahora sí. Sí. Ya. Ya, vámonos a otro, a ver. No se nota bien claro aquí. ¿Lo ven ese otro? ¿Esa pala cargadora o no? Sí. Sí, se ve, ingeniero. Vamos a ver, Ahorita va a entrar la volqueta.
Ahí empieza el tiempo de ciclo. ¿Lo notan, no? ¿Se nota? Sí, se ve, ¿Se ingeniero. escucha, jóvenes? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Ahí empieza el tiempo de Ingeniero. ciclo. Un ratito, ahí empieza el tiempo de ciclo. Hace la maniobra, carga, hace la maniobra y vuelve a su lugar. Ese es el tiempo de ciclo. ¿Se entendió, no? Sí, sí, ingeniero. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, ese es el tiempo del ciclo completo. Viene, carga, maniobra, echa la volqueta, maniobra y viene otra vez a cargar. Ese es el tiempo de ciclo completo. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, hay compañeros en la sala. Ya, ahorita lo. Eso quería mostrarle. A eso se llama tiempo de ciclo. Son los últimos que vamos a admitir. Bueno, ahora hay otros conceptos importantes que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento de un equipo? Determinación, dice, de las resistencias que se oponen al desplazamiento de un equipo pesado. ¿Cuáles son esos equipos pesados? Son aquellas que desarrollan velocidades menores a 100 kilómetros por hora. Estos conceptos solamente es válido para equipos pesados. Es decir, aquellos equipos que desarrollan velocidades menores a 100 kilómetros por hora. Entonces, y todos los equipos pesados que utilizamos en maquinaria y equipo, principalmente en carretera, son equipos pesados. Entonces, estas consideraciones tienen que hacerse al momento de evaluar qué fuerzas se oponen al movimiento, ¿no? Entonces, para eso tenemos dos tipos de resistencia que se oponen al movimiento en equipo pesado. Resistencia al rodamiento y resistencia a la pendiente. Esos dos tipos de resistencia se oponen al movimiento de los equipos pesados. ¿A qué es igual la resistencia al rodamiento? Aquí está la parte teórica, obviamente, pero vámonos directamente a la fórmula. ¿A qué es igual la resistencia al rodamiento? Esta resistencia al rodamiento o al desplazamiento, si ustedes quieren, está dada por el peso bruto del vehículo. ¿Cuál es el peso bruto del vehículo? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál sería el peso bruto del vehículo? Vamos a ir desglosando uno por uno los términos. Según ustedes, ¿cuál sería el peso bruto del vehículo? El vehículo. La capacidad de sin carga que tiene cada, por decirle, cada volqueta, la capacidad de carga. No. El peso bruto del vehículo es el peso del equipo. Si es una volqueta, por ejemplo, o volquete, como ustedes quieran llamarlo, el peso bruto del vehículo es lo que pesa la volqueta, sin el material que lleva. ¿Ya? Ese es el peso bruto del vehículo. En el caso de un oruga, obviamente es el peso del oruga, con todos sus componentes, ¿no? Porque no lleva carga. Pero en el caso de una volqueta sería el peso de la volqueta vacía. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Sí. Ya. Entonces, la resistencia al rodamiento, ¿qué es? Aquí se lo muestro con un dibujito. Este pesa 1000 kilos y yo quiero tironearlo. Este no se desplaza mientras yo no le aplique una fuerza que venza este peso. Esta fuerza es la resistencia al rodamiento. ¿Se entiende, no? Es la fuerza necesaria para vencer el peso de estos 1000 kilos. Esa es la resistencia al rodamiento, la fuerza necesaria como para vencer ese peso de 1000 kilos que pesa ese equipo. Entonces, ¿a qué igual es esa fuerza? Resistencia al rodamiento. Es igual a 0,02 del peso bruto del vehículo más 0,06 peso bruto del vehículo por la altura del hundimiento de la rueda o de las ruedas. Ahorita le explico por qué. Peso bruto del vehículo. Aquí está mal, no he incluido la carga de operación. Bueno, la carga de operación debe ser su accesorio, ¿no? Pero en el caso de una volqueta es sin el material que lleva.
Ya ese es el peso bruto del vehículo. Carga de operación debe ser su tolva, todo su accesorio, ¿no? Ese es el peso bruto del vehículo. Operador, la tolva, quizá incluido las baterías, el motor, todo eso, ¿no? Carga de operación. Ese es el peso bruto del vehículo. H, esta H viene a ser el hundimiento de las llantas en centímetros. Hundimiento de las llantas en centímetros. Se denomina factor de resistencia al rodamiento. Bueno, vamos hasta acá. Primero expliquemos esto. Entonces, la resistencia al rodamiento es igual a 0,02 del peso bruto del vehículo más 0,006 peso bruto del vehículo por altura de hundimiento de las llantas. Eso se da, ¿dónde se da? Una llanta se puede hundir. Cuando está cargado el equipo. Sí, cuando está cargado el equipo. Pero ¿será que en el pavimento se hunde la llanta o no? No. No se hunde, ¿no? Entonces, pavimento, este término sería cero, ¿no? Porque la altura de hundimiento sería cero. Entonces, solamente la resistencia al rodamiento estaría limitado a este término. Pero si nos vamos a un camino de tierra, un limo, por ejemplo, un terreno inestable, ahí sí hay hundimiento de las llantas, ¿no? Y habría este parámetro H. Y yo digo, si tiene 4 llantas, una volqueta, por ejemplo, ¿cuál altura se toma en cuenta? ¿Cuál altura voy a tomar en cuenta de las 4, de las 6 o de las 8 llantas que puede tener una volqueta? Porque una volqueta puede ser de 1, puede ser de 2, de 3 o de 4 o de 5 ejes. ¿Qué altura se pone aquí como parámetro? La del eje fijo. La promedio de todas, ¿no? La promedio de todas, ¿no? La promedio de todas las llantas, eso se pone como altura de hundimiento. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, fíjense aquí el carrito que le muestro. Aquí tiene 4 ruedas. El promedio de hundimiento de las 4 ruedas, eso se pone aquí como altura de hundimiento. Bueno, el cual puede ser expresado en kilogramos por tonelada. Esto puede ser expresado, no, perdón, estoy en otro. Se denomina, ahora, tenemos ya entonces la resistencia al rodamiento. ¿Qué otro parámetro podemos sacar? Factor de resistencia. Este factor de resistencia también podemos sacarlo. Se denomina factor de resistencia al rodamiento a la relación de la resistencia al rodamiento y el peso bruto del vehículo. Entonces, si yo divido esta resistencia al rodamiento entre el peso bruto del vehículo, yo tengo un parámetro que se llama factor de resistencia al rodamiento, K sub RR, que lo vamos a utilizar mucho en los ejercicios. Entonces, K sub RR se llama un factor de resistencia al rodamiento. Entonces, si divido, fíjense, esta expresión entre el peso bruto del vehículo, ¿qué me da? Se va esto con esto y me queda 0,02 y aquí me quedaría 0,06 por H. Entonces, a eso se llama factor de resistencia al rodamiento. ¿Se quedó claro eso, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, sí, quedó claro. Ya. El cual puede ser expresado en kilogramos por tonelada o en porcentaje del peso bruto del vehículo. El hundimiento del neumático depende de la capacidad de carga del suelo, es lo que le decía anteriormente. El hundimiento que tenga la llanta va a depender de la capacidad aportante del suelo. Si ese equipo está transportándose en un suelo, si está transportándose en un pavimento, su hundimiento es 0. Entonces, como le decía, para ese tipo de pavimento, este término sería 0 y solamente la resistencia al rodamiento estaría comprendido por este término acá. Bueno, el hundimiento del neumático depende de la capacidad de carga del suelo, así como la superficie de contacto del sistema de rodado. La presión de contacto se puede determinar de la siguiente manera. Tensión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, la presión de contacto de las llantas, las presiones aquí, las presiones acá, la presión de contacto de la llanta va a ser igual al peso bruto del vehículo, al peso de este vehículo, dividido entre la sección de contacto. ¿Cuántas secciones de contacto van a haber si hay 4 llantas? 4.
Cuatro secciones de contacto. Entonces, para este vehículo de 4 ruedas, por ejemplo, la presión de contacto va a ser al peso bruto del vehículo dividido entre la sección de contacto, que serían 4 áreas, ¿no? 4 áreas. Dividido entre eso me da la presión de contacto del suelo con el equipo. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Ya. S sub C viene a ser área de contacto del sistema de rodado. Dice sistema porque son, en este caso, 4 llantas. Pueden ser de 6, pueden ser 8, pueden ser 10. Por eso dice sistema de contacto, ¿no? Llamándose a la capacidad de soporte del suelo, se tiene. Si P sub C, si esta presión de contacto es menor a la capacidad de contacto del suelo, ¿qué pasa? Si la presión con que llegamos al suelo, a ver, aquí lo vamos a hacer. Si la presión con que llegamos al suelo es menor a la capacidad de portante del suelo, ¿se hunde la llanta o no se hunde? No se hunde. No se hunde. Si la presión con que llegamos aquí al suelo es menor a la capacidad portante del terreno, esa llanta no se hunde. No hay hundimiento. Si la presión de contacto con el suelo es igual a la capacidad portante del suelo, ¿hay hundimiento o no hay? No hay, ingeniero, no hay. Ya, No si hay. esta capacidad con que llegamos aquí es igual a la capacidad portante del suelo, es una fuerza que se equilibra con la fuerza de reacción aquí, que es la capacidad portante del suelo, por lo tanto las fuerzas están equilibradas, porque son iguales. Entonces no hay hundimiento, pues, no hay hundimiento. ¿Cuándo va a haber hundimiento? Cuando la tensión que lleguemos aquí es mayor a la capacidad portante del suelo. Cuando esa tensión que lleguemos al suelo es mayor a la capacidad de este suelo, obviamente ahí va a haber hundimiento. Se produce el hundimiento. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Esos conceptos son muy, muy, muy importantes. Hasta aquí, estos conceptos y lo que vamos a llevar más adelante. Entonces, ¿en qué consiste la resistencia a la rodadura o resistencia al rodamiento? Se define como resistencia al rodamiento el 2% del peso bruto del vehículo. Es decir, si el peso bruto del vehículo es el peso de la máquina vacía más el peso de la carga útil, que viene a ser su tolva, todo eso, más o menos la resistencia al rodamiento es 20 kilogramos por tonelada. ¿Por qué? Si es el 2% del peso del vehículo, ¿cuánto es el 2% de 1000? 20. 20, pues, aquí está diciendo, ¿no? Resistencia al rodamiento es igual al 0,02 del peso bruto del vehículo, ¿no? Entonces, este es el 20%, es el 2% del peso bruto del vehículo. 2% del peso bruto del vehículo. Si tenemos un vehículo que pesa 1000 kilogramos o 1 tonelada, ¿cuál es su resistencia de rodamiento? 2% del peso bruto del vehículo, ¿cuánto es? 20, ¿no? Entonces, 20 kilos por tonelada. Esa es la resistencia de manera general, la resistencia de rodamiento en un vehículo pesado. Este parámetro manejen ustedes. Siempre es el 2% del peso bruto del vehículo. Si el vehículo pesa 1 tonelada, entonces va a ser 20 kilos por tonelada, que es la resistencia al rodamiento. Aquí tenemos ya en cifra, en un número, la resistencia al rodamiento. Todo esto de acá lo estamos resumiendo en un número, porque estamos aplicando para un peso de 1000 kilos. Entonces es el 20 kilos por tonelada. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Y si este pesa 2000 kilos, ¿cuánto va a ser? 40. Sería el 40. doble. Así es, 40. ¿Ya? Entonces, esa es la resistencia al rodamiento. Para el caso de equipos con sistema de rodado de cadenas, es decir, los orugas, se ha determinado que el factor de resistencia al rodamiento está en el orden del 55 kilogramos por tonelada. O sea, para orugas,
de esterilla, esto es 55 kilogramos por tonelada. Aumenta la resistencia de rodamiento. ¿Por qué? Por la adherencia que hay entre la esterilla y el suelo, ¿no? Entonces, aumenta este parámetro de 20 kilos por tonelada, aumenta a 55 kilos por tonelada para orugas de esterilla, ¿ya? ¿Cuáles son las esterillas? Esa esterilla metálica, ¿no? ¿Conocen orugas de esterilla, no? ¿Conocen las orugas de esterilla? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya se lo voy a presentar. Ahí es 55 kilogramos por tonelada. Ya se lo voy a presentar la oruga en la próxima clase. Bueno, pero de manera general, para los volquetes, las palas, ¿no? Orugas de neumático, este es el parámetro que ustedes van a utilizar. 20 kilos por tonelada. Esa es la resistencia al rodamiento. Vamos con el concepto de resistencia a la pendiente. Si yo agarro y subo con un vehículo a un plano que tiene una determinada pendiente, este vehículo, por ejemplo, está subiendo, ¿no? Su peso viene a ser el negro. Este es el peso del vehículo. Ahí está. Este es el peso de este vehículo. ¿Cuál es la fuerza que se opone a la resistencia de ese vehículo? Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Esa es la fuerza que se opone al movimiento de este vehículo hacia arriba. Hay una fuerza que se está oponiendo. Esa es física 1. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Ya. Entonces, este vehículo está subiendo hacia arriba y hay una fuerza que se opone a que ese vehículo suba. ¿Cuál es esa fuerza? Esta, porque estoy descomponiendo su peso en dos direcciones. Física 1. Entonces, esta es la resistencia a la pendiente. Vamos a desglosar cada uno de estos parámetros. W viene a ser el peso del vehículo. Este viene a ser el peso bruto del vehículo. Resistencia a la pendiente es RP, que viene a ser esta fuerza. Resistencia a la pendiente. AB viene a ser longitud de la superficie de rodadura. Esto es AB, ¿no? Que es la longitud de la superficie de rodadura, 100 metros. Estamos considerando para este caso 100 metros de aquí a acá. AC, elevación de 1 metro. Estamos considerando que de A a C esta altura sea 1 metro. ¿Ya? Estamos considerando que esto sea 1 metro y esto sea 100 metros. Lo que da una pendiente de 1%. Si yo tengo 100 metros y tengo 1 metro de altura, me da una pendiente de ¿cuánto? Del 1%, ¿no? Si tengo 1 metro de altura. Ustedes me dirán, pero la pendiente es la longitud horizontal y la vertical, la relación entre la vertical y la horizontal. Para 1 metro, para 100 metros, para una cuadra, se puede considerar que esta longitud sea igual a esta, ¿no? Para 100 metros, que es una cuadra, esta longitud se puede considerar que es igual a esta. Entonces, la elevación de 1 metro, lo que nos da una pendiente del 1%. Si yo me voy a este gráfico de acá y hago una relación de triángulo, ¿qué me da? La resistencia a la pendiente es a el peso del vehículo. Sacando de este gráfico, la resistencia a la pendiente es al peso del vehículo. ¿Cómo? Como AC es igual a AB, dividido entre AB. ¿Puedo hacer esta relación o no? ¿Puedo hacer esa relación o no? Sí, se puede. ¿Se puede? Estoy comparando dos triángulos. Este triángulo de aquí de este plano inclinado con este triángulo que me determina las fuerzas. Este ángulo es el mismo que este. Es el mismo. Entonces puedo hacer esa relación de triángulos. Digo, la resistencia a la pendiente es al peso. Resistencia a la pendiente es al peso. Como AC, como este lado, es igual a AB. ¿No? A AB. Despejo de aquí resistencia a la pendiente. Esto pasa a multiplicar allá. W pasa a multiplicar. W por AC sobre AB o BC es lo mismo. AB o BC es lo mismo porque la pendiente es 1%. Es prácticamente lo mismo.
Entonces, reemplazando valores, tengo que el peso es 2.000 libras. Estoy considerando 2.000 libras de peso por un metro dividido entre 100 metros, me da 20 libras por tonelada, por cada 1% de pendiente. Esa es la resistencia a la pendiente. 20 libras por tonelada por 1% de pendiente. Estoy considerando que este vehículo tenga 20 libras. Entonces, ¿qué significa esto? Que por cada 1% de pendiente, la resistencia a la pendiente va a ser 20 libras por tonelada. Si yo tengo una pendiente de 5, ¿cuánto va a ser? Si tengo una pendiente de 5%. 100. 100 libras por tonelada. ¿Ya? Si tengo una pendiente de 7%, ¿cuánto va a ser la resistencia a la pendiente? 140. 140 libras por tonelada. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Ya. Entonces, este es el valor que ustedes van a utilizar para resistencia a la pendiente. Todo lo demás, esta relación de triángulo, me sirve para llegar a este parámetro. ¿Cuánto es la resistencia a la pendiente? 20 libras por tonelada por 1% de pendiente. ¿Cuánto es la resistencia al rodamiento? 20 kilos por tonelada. Esos dos parámetros ustedes van a manejar al momento de resolver el ejercicio de resistencia al rodamiento y resistencia a la pendiente. Cuando la pendiente es negativa, esta resistencia se toma favorable para el desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando el vehículo está bajando, más bien esta resistencia o esta componente que va a hacer va a ayudar más bien al movimiento, ¿no? Entonces no va a haber resistencia a la pendiente cuando el vehículo esté de bajada. No va a haber resistencia a la pendiente. Más bien va a haber una fuerza que ayude al movimiento. ¿Quedó claro, no? Sí, ingeniero. quedó Ya. claro. Bueno, ya hemos visto, resumiendo los dos conceptos para que no quede vaga la explicación. Resistencia al rodamiento es este parámetro en equipo pesado, 20 kilos por tonelada. Eso van a tomar ustedes. Resistencia a la pendiente, 20 libras por tonelada por cada 1% de pendiente. ¿Ya? Esos son los dos parámetros. Resistencia a la inercia. Surge cuando un vehículo tiene variación de velocidad. Ustedes han visto, si van en quinta en una velocidad y bruscamente ponen segunda, el vehículo tiende a irse nomás a la velocidad de quinta, ¿no? Esa es una resistencia a la inercia. ¿Se han dado cuenta? ¿Algunos que han manejado o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando van en quinta y ponen bruscamente a segunda o a tercera, el vehículo tiende a llevar esa velocidad de quinta, ¿no? Entonces, por la inercia de la velocidad, por eso el vehículo tiende a tener esa misma velocidad quinta. Entonces, eso se llama resistencia a la inercia, ¿ya? Surge cuando un vehículo tiene variación de velocidad, delta V, en un intervalo de tiempo t, dado que la fuerza es masa por aceleración, tenemos, aquí igual la masa, peso sobre la gravedad, ¿no? La aceleración es igual a la variación de la velocidad dividido entre el tiempo. Si alguien se acuerda de física 1, aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, ¿no? La masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces la resistencia a la inercia, que es una fuerza, va a ser igual a masa por aceleración. Masa es peso sobre gravedad y aceleración es variación de velocidad dividido entre tiempo. Tomando P en toneladas, la variación de velocidad en kilómetros por hora y T en segundos, ya lo transformamos todo esto a que el peso sea en tonelada, la variación de velocidad sea en kilómetros por hora y el tiempo sea en segundos, llegamos a esta expresión de aquí. Más menos, ¿no? El doble signo debe ser interpretado como positivo cuando B2 menos B1 mayor a 0. Es decir, cuando la velocidad sea mayor y la velocidad final sea mayor y la inicial sea menor. Entonces ahí va a ser una diferencia mayor a 0. Entonces ahí se pone el signo positivo. Esa es una aceleración. Pero en el caso que yo le decía que vaya de quinta y ponga tercera, hay una desaceleración.
Eso quiere decir cuando B2 menos B1 va a ser a menor a 0. En ese caso, el signo va a ser negativo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, quedó claro. Ya. A ver, yo quiero que ustedes me hallen este 28.3. ¿De dónde sale? ¿De dónde quieren que sale? ¿De dónde creen que sale ese 28? Queda como tarea, ¿ya? Tienen que poner el valor de la gravedad, ¿no? ¿Cuánto vale la gravedad? 981. 981, pero ¿en qué unidades? En metros sobre segundo del cuadrado. Ya, metros sobre segundo al cuadrado. Y si lo transforman a kilómetros sobre segundo, porque aquí está kilómetro, ¿cuánto va a ser la gravedad? Cinco puntos al que me lo hace. ¿Ya? Quiero que me determinen 28.3. ¿De dónde sale? 5 puntos. Queda como tarea. Estudio de fuerzas motrices. ¿Qué fuerzas existen o qué fuerza genera un motor? Esto es importante. Ustedes dirán, pero no vamos directo a estudiar las volquetas, las retro, las orugas. Bueno, pero esto es importantísimo, ¿no? Determinar qué fuerza se genera en el motor, porque de aquí vamos a sacar algunos datos para poder calcular nuestro rendimiento. Y ustedes tienen que saber de a dónde sale esos datos. El elemento básico se llama potencia. Ustedes saben que un motor básicamente genera una potencia determinada que hace que genere desde una energía motriz a una energía cinética. El motor hace que el vehículo se desplace. Entonces, se genera desde una energía motriz basada en la combustión a una energía cinética basada en el movimiento de los equipos. Entonces, es importantísimo esto. En los equipos, el componente que genera potencia se llama motor. ¿Quién es el que da la fuerza? La potencia es el motor, ¿no? Como el elemento transformador de energía, desde una energía basada en una combustión a una energía basada en el movimiento del equipo. Concepto de motor. ¿A qué se llama motor? Motor es un equipo, es aquel que actúa como transformador de energía, tal que es el caso de un motor de combustión interna que transforma la energía emergente del proceso de combustión. ¿Cómo se genera la combustión? Combustible más oxígeno más calor. Esa es la combustión. En energía cinética, al desarrollar una velocidad del equipo, o también el caso de un motor eléctrico que recibe energía eléctrica y la transforma en energía cinética. Es decir, estos dos tipos de motores existen. Uno en combustión, que es combustible más oxígeno más calor, y esa energía se transforma en energía cinética al momento de hacer caminar o hacer desarrollar velocidad a un equipo. ¿Está claro eso o no? Hay equipos eléctricos que reciben energía eléctrica para generar una energía cinética, el movimiento de los carros. Ustedes saben que ya hay carros a energía eléctrica, ¿no? Aquí en Bolivia. Es decir, enchufan la batería de una movilidad durante N tiempo y después caminan todo el día o mediodía con esa energía. Ya hay vehículos aquí en Bolivia. Entonces está generando o está transformando una energía eléctrica en una energía cinética. A eso se llama motor. La potencia generalmente se mide en horsepower, ¿no? Esa potencia se mide en este término inglés, horsepower, o caballo de vapor, ¿no? Este es el sistema métrico y este es el sistema inglés. ¿Cuál es la relación entre los dos sistemas? Un horsepower es igual a 1.014 caballos de vapor. Esa es la relación que existe entre los dos sistemas. Un HP es igual a 1.014 CV. ¿Ya? Ahí está la relación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Ya. Estos conceptos son básicos para que ustedes lo puedan asimilar. Potencia
de desempeño o potencia útil. ¿Qué se llama potencia de desempeño o potencia útil en un motor? La potencia de desempeño o útil es aquella denominada como N sub 0, es aquella que sale desde el cigüeñal. Y aquí tengo yo un gráfico para poder mostrárselo. Este es el cigüeñal de un motor y de aquí ya sale para generar un sistema de polea y que vaya al eje de la rueda y a generar la energía. No se ve la imagen, Miro. ¿No se ve? No. A ver, vamos a ver. Compartir. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Este es un motor. Un bloque. La parte superior la he sacado. Estas son los pistones, las bielas. Este es un motor cualquiera. Este es el cigüeñal, el eje central, que hace generar el movimiento, ¿no? Todo este armazón genera la potencia útil, ¿no? La potencia útil. Entonces, la potencia útil es la que genera aquí, al salir el cigüeñal, a un sistema de generación de energía que va hasta el eje del equipo que queremos hacer andar. Entonces, la potencia generada aquí a la salida del cigüeñal, a eso se llama potencia útil. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, Inge. Ya. Potencia útil es aquella que se tiene a la salida del cigüeñal y se la denomina como N sub 0, ¿no? La potencia útil N sub 0 del motor se transmite a la rueda por medio de los diferentes mecanismos de transformación, entre los cuales está el cambio de velocidades. A la rueda ya me llega la potencia reducida. A ver, ¿dónde está la potencia reducida? Finalmente, al eje motriz, al eje de las ruedas, a la salida del cigüeñal tenemos la potencia útil. Al eje de la rueda ya me llega la potencia reducida, NR, la cual es el aprovechamiento real de la potencia suministrada por el motor. Esta potencia realmente es la que hace girar las ruedas y hace que el equipo se desplace. Entonces, resumiendo, la potencia útil es la que sale del motor, del cigüeñal, y la potencia reducida es la que llega al eje de la rueda, la que hace que el vehículo camine. ¿Está claro eso o no? ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Inge, está bien. La relación entre la potencia reducida y la potencia útil se llama factor de transmisión. La relación. Ingeniero, ¿Sí? seguimos viendo la imagen. ¿Cómo? Seguimos viendo la imagen ya. Ah, ya. Ya. Ahí ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, se ve el ingeniero. Se ve la teoría, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. La relación entre la potencia reducida y la potencia útil se llama factor de transmisión, N mu sub M. Esa es la relación entre la potencia reducida y la potencia útil. La relación entre la potencia reducida y la potencia útil se llama mu sub M y varía en función de muchos factores. Para un cálculo estimado se tiene mu sub M es igual a potencia reducida sobre potencia útil. Si despejamos potencia reducida, va a ser igual a potencia útil por el factor de transmisión. Tenemos una ecuación. El factor de transmisión puede valer 0,85 para tercera marcha, a 0,80 para velocidad intermedia, es decir, para 1, 2, ¿no? Este valor de mu sub M generalmente se asume 0,85 para una tercera marcha. Ustedes saben que el equipo pesado generalmente tiene tercera y hasta cuarta máximo, ¿no? Entonces se puede asumir como 0,85 este valor, la relación entre la potencia reducida y la potencia útil. Generalmente está entre estos dos valores, 0,85 a 0,80. La función de la transmisión del equipo consiste en transformar el número de rotaciones del cigüeñal del motor en otra relación de rotaciones correspondiente al eje motriz del sistema de rodado. Se lo explico de otra manera. El cigüeñal tiene un número de rotaciones determinado.
un número de rotaciones determinado hace que también rote un número de rotaciones del eje del vehículo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, podemos hallar una relación entre el número de rotaciones necesarios del cigüeñal para producir un número de rotaciones necesarias en el eje del vehículo. A eso se refiere. A esta relación se llama razón de desmultiplicación. ¿Por qué se llama razón de desmultiplicación? ¿Quién me puede decir, a ver, si me están atendiendo bien algunos de ustedes, por qué llaman razón de desmultiplicación? Prácticamente haría lo contrario, ¿no? A la relación de la potencia reducida y la potencia útil. Así es. Le hago la siguiente pregunta. ¿El número de rotaciones de cigüeñal va a ser mayor para producir el número de rotaciones del eje o va a ser menor? Mayor. Mayor. Por eso dice desmultiplicación. A partir de una rotación, de un número de rotaciones mayores, se genera un número de rotaciones menores en el eje. ¿Sí? Por eso se llama razón de desmultiplicación. En vez de aumentar, disminuye. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Sí. En otras palabras, 20 rotaciones de cigüeñal van a llegar a generar 12 rotaciones del eje del vehículo. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿No? Entonces, por eso se llama razón de desmultiplicación. Y esa razón de desmultiplicación va a ser igual al número de revoluciones del cigüeñal sobre el número de revoluciones del eje del vehículo, donde n sub 0 es el número de revoluciones del motor o del cigüeñal y n sub e el número de revoluciones del eje motriz, ¿no? Entonces a eso se llama factor de desmultiplicación. Bueno, vámonos ahora a determinación del esfuerzo motriz del equipo. RIMPUL. ¿A qué se llama RIMPUL? Me voy a ir a esta esquemita acá. RIMPUL es la fuerza necesaria para que este vehículo camine. Este vehículo ahorita está parado y yo necesito una fuerza para que ese vehículo ande. Esa fuerza en realidad es un par. La fuerza central está en el centro de la rueda y la otra fuerza está en el contacto con el suelo. Entonces, este RIMPUL está conformado por dos fuerzas que son E sub R. ¿Ya? Entonces, esto genera un par que hace que esta llanta se mueva, ¿no? A esto es lo que se llama RIMPUL, a estas dos fuerzas. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí. Ya, este E sub R de aquí del eje de la llanta es generado por este eje, porque rota, ¿no? Por el eje de la rueda. Entonces ahí se genera el E sub R y obviamente este va a pechar también al piso y se va a generar una fuerza en contacto con el suelo. A este par se llama RIMPUL, ¿no? O fuerza generadora del movimiento también. Entonces, determinación del esfuerzo motriz del equipo, RIMPUL. El esfuerzo motriz aplicado a una rueda motriz puede representarse por un par. Ahí lo tienen el par. Cuyo brazo de palanca es el radio de la rueda. El brazo de palanca, si ustedes han estudiado isostática, siempre hablábamos de un brazo de palanca, ¿no? En un momento flector o en un momento simple o un momento cualquiera. Entonces, el brazo de palanca aquí es el radio de la rueda, medido a partir del punto de contacto con el suelo. Aplicando la fórmula de potencia se tiene. ¿A qué igual potencia? Fuerza por velocidad, ¿no? Entonces, la potencia reducida, ustedes saben que aquí llega la potencia reducida al eje del vehículo, no llega la potencia útil, ¿no? Entonces, la potencia reducida va a ser igual a esta fuerza por la velocidad. Si la velocidad del equipo es 0, ¿qué va a pasar con la potencia reducida? 0. 0. Entonces, si el vehículo está en reposo, no existe potencia reducida. Si el vehículo está en reposo, no existe potencia reducida porque la velocidad es 0, ¿no? Entonces, B viene a ser la velocidad. Una vez ya adquiere velocidad esto, ya tiene un RIMPUL. Al momento de que esta llanta ya se desplaza, ya hay un RIMPUL, ¿no? N sub R, potencia útil disponible en el eje.
Entonces viene a ser la potencia reducida que llamamos. Aplicando las unidades del sistema métrico se tiene la siguiente fórmula de Rimpul. Fuerza generada por la potencia útil y aplicada en el eje de la rueda. Usando se tiene. Fíjense, si yo despejo de aquí E sub R, que viene a ser el Rimpul o la fuerza generadora de ese movimiento, esta velocidad pasa a dividir acá. N sub R sobre velocidad. N sub R sobre velocidad. ¿Pero a qué igual N sub R? ¿A qué igual N sub R? Potencia útil por, ¿qué? Factor de transmisión, ¿no? Entonces reemplazo N sub R por la potencia útil y el factor de transmisión. Potencia útil por el factor de transmisión. Dividido entre la velocidad. Este pasa a dividir. Dividido entre la velocidad. ¿Y de dónde sale este 270? ¿De dónde sale ese 270? De aquí, miren. N sub 0 en caballo de vapor. Este N sub 0, esta potencia útil viene en caballo de vapor. La velocidad en kilómetros por hora. La velocidad en kilómetros por hora. Entonces, el Rimpul o la fuerza que produce el movimiento se va a expresar en kilogramos. ¿De dónde sale este 270 entonces? Es lo que trae todo motor. ¿No? Es como el catálogo que trae cada motor. No. ¿Saben de dónde sale? De convertir esta velocidad, o sea, de convertir estos parámetros de caballo vapor, la velocidad en kilómetros por hora. Ustedes hagan la relación y me sacan este 270 acá. O sea, viene de relacionar esto porque tienen que hallar que E sub R sea en kilogramos. E sub R tiene que estar expresado en kilogramos. Entonces, todos estos parámetros, multiplicando y dividiendo, tienen que darle kilogramos. Al convertir todo a kilogramos, sale este 270. 5 puntos al que lo haga también. ¿Se anima? Sí. Claro, Inge. Ya, 5 puntos que me lo haga. Ya yo lo he hecho, pues, por eso le digo. Ya yo lo he hecho, igual este de acá, ya yo lo he hecho, pero quiero que usted lo haga y me lo muestre. ¿Cuál es el otro? Este de acá. Ese y este. Ya, este 270. Me lo halla. ¿Por qué? Ustedes partan de que E sub R tiene que expresarse en kilogramos. Entonces aquí tienen que hacer todas las simplificaciones necesarias como para que esto le salga en kilogramos. ¿Está bien? Meta. Ya, estamos de acuerdo. Bueno, hasta aquí, jóvenes, quería yo darle esta tarde esta unidad hasta determinar el Rimpul. Con esto vamos a hacer varios ejercicios, muchos ejercicios de aplicación y todos estos conceptos, obviamente, ¿no? ¿Quedó claro la clase, jóvenes? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Ya. No le creé todavía la sala a ustedes, ¿no? De Classroom, la materia. No, ingeniero. Este documento ¿me podría pasar? Ya, lo voy a crear mañana y se lo envío el código a WhatsApp y ya todo este material va a estar ahí, ya, para que lo puedan ya ir repasando. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Está bien. Ya. Y Ok, una jóvenes. preguntita. Sí, Cuando tomamos la resistencia por pendiente, ¿es lo mismo cuando tenemos un peralte, cuando estamos girando, o es diferente? no. El peralte más bien se opone a la aceleración tangencial. Hace que el vehículo se vaya. A ver. Vamos a ver. Vamos a la pizarra. Cuando nosotros tenemos un peralte, generalmente se hace en una curva y aquí tenemos el vehículo, ya. ¿No? Si nosotros vamos con mucha velocidad, este vehículo tiende a salirse así. Y más bien esta fuerza del peralte por la pendiente genera una fuerza así hacia el centro de hacia el centro de esta circunferencia generada por esa curva, ya. Entonces, esto más bien hace que el vehículo no se salga, que el vehículo siempre trate de tener una estabilidad, ¿no? Y no se salga por la fuerza tangencial que tiene. Aquí hay una fuerza tangencial que va a ser igual a esta de aquí.
la que lleva el vehículo. Entonces, este peralte hace más bien que el vehículo no se salga de esa vía. Equilibra a esta fuerza tangencial del vehículo que trata de sacarlo. Eso hace el peralte. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la función del peralte, contrarrestar la fuerza tangencial generada por esa curva. Por eso es que siempre en una curva hay peralte. ¿Ya? Entonces, la resistencia al rodamiento es esto, básicamente en un terreno accidentado, por ejemplo, en el Urubó, hay mucha resistencia a la pendiente. Va un vehículo, por ejemplo, ¿no? En el Urubó, por ejemplo, hay alta resistencia a la pendiente. Va ese vehículo, obviamente este es su peso, ¿no? Pero este peso tiene dos componentes, tiene esta y tiene esta, ¿no? Porque esta más esta vectorialmente es igual a esta. La suma en los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, esta fuerza, ¿quién la contrarresta? El plano, ¿no? Para que no se hunda. Y esta fuerza, ¿quién la contrarresta? Nadie, ¿no? Por eso es que se opone al movimiento de este vehículo que va hacia arriba. Entonces, esta fuerza es la resistencia a la pendiente. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ya, si este vehículo pesa 6 toneladas, ¿cuánto va a ser la resistencia a la pendiente? Así rapidín, a ver. 120. ¿Era? 120 kilos por tonelada, ¿no? ¿Sí o no? Es 20 kilos por tonelada, ¿no? Sí. Y si multiplico 20 por 6, 12. 120 kilos es la resistencia a la pendiente a ese vehículo. ¿Está claro? Está bien. ¿Está claro, jóvenes? No. Ya. Eso es, jóvenes, por hoy día. Nos veremos el día martes, ¿ya? Mañana le paso mañana le paso el código de Classroom y ya van a poder tener este material ahí. ¿Ya? Listo. Gracias, ingeniero. Gracias, jóvenes. Hasta luego.